Bueno, muñequeras, vamos a hacerle esta camisita tan mona a nuestro chocolate de limón. Mirad, es una tela súper bonita que hace como una especie de lunarcito, pero tiene un poquito de brillo, es súper mona. Es una especie de popelín, la verdad es que es súper bonita. Mirad, vamos a poner el patrón, la parte del delantero, la parte de la espalda y la parte de la manga. El delantero lo vamos a poner aquí, porque se lo vamos a hacer abierto por la parte de delante. Marcamos el patrón, damos la vuelta, marcamos la otra parte y listo, así de fácil. Ahora cogeremos otro trocito de tela y vamos a poner derecho con derecho y vamos a tener la precaución de que nos coincida con la parte de las costuras de los laterales, de los costados. Con que nos cubra eso será suficiente. ¿Veis? Las mangas no hace falta porque las mangas no las vamos a poner en esta ocasión dobles ni nada parecido, las vamos a dejar libres. Voy a colocar un poco mejor mi parte para que me quede lo más igualado posible. Y ahora vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte desde aquí, daremos toda la vuelta por el cuello y finalizaremos aquí. Súper fácil. Las mangas, ya que estamos en la máquina de coser, vamos a hacerle simplemente un dobladillo hacia adentro, sin más. Vamos a dejarlo que esté bastante fresquito y aquí haremos otra, sin más, tal cual. Y ahora cuando tenga hecho esto vuelvo con vosotras. Veis qué rápido se hace. Hecho. Vamos ahora a recortar esta parte de aquí y la parte del cuello, y como siempre le daremos piquetes. Este tipo de blusitas ya la hemos hecho muchas veces en el taller. La hago de esta forma porque os resulta más fácil que colocar mangas, pero a mí personalmente me gusta más con las manguitas puestas. Las siguientes que hagamos serán un poquito más complicadas en ese sentido, pero pondremos mangas que quedan súper bonitas en este tipo de ropitas para los muñecos. Vamos a darle unos piquetes por la zona redondita. Y simplemente damos la vuelta. Vamos a sacar las esquinas con una brocheta, con ayuda de una brocheta, y así nos van a quedar súper bien. Pues listo. Después, si queremos, lo podemos planchar, pero si le damos los piquetes así tal cual también queda perfecto. Queda la costura muy asentada. Bien, pues siguiente paso, vamos a cerrar los costados. Vamos a poner el derecho de nuestra blusita, así pondremos el delantero que lo veamos mejor. Pondremos el derecho de la blusita y vamos a cogernos el costado con el costado. ¿Veis? Por eso os decía dejar un trocito de tejido, porque así lo queda pillado y de esta forma no se nos mueve la parte de la vista del delantero. Ahora vamos a coser el costado y la manga y nos quedará el bajo nada más y ya estará hecha la blusa. No puede ser más fácil ni más rápida. Mirad, la pongo así para que la veáis mejor. Voy a voy a coser los costados que me vienen por aquí y por aquí y por aquí y por aquí, y cuando lo tenga hecho quitaré el exceso de costura y le cogeremos el bajo y listo, no hay más. Pues ya la tenemos cosida. Le he quitado el exceso de costura y le he dado unos piquetes en la parte de la axila. Así nos va a quedar mucho mejor, no va a tirar, porque las partes redonditas, si no las hacemos así, la verdad es que no nos quedan bien. Bueno, vamos a coger ahora por la parte del revés del tejido y vamos a dar un doblez y un doblez y vamos a hacerle aquí la bastilla final. Y con esto tendremos ya terminada esta blusita para nuestro chocolate. Ya veis que es muy facilita de hacer, muy sencilla y que queda bien bonita.
esta parte va un poco redondita y tenemos que ir con un poquito de cuidado a la hora de coger esta bastilla, porque no es una blusita recta. Le vamos dando la forma que nos vaya pidiendo y vamos cogiéndole el bajo. Yo voy a hacer toda la parte redondita de abajo y voy a pasarla a máquina, y con esto tendremos terminada esta blusa tan chula que la va a lucir súper guapo nuestro chocolate. Ya veréis, súper bonito. Bueno, pues yo voy a hacer esto, lo paso a máquina y enseguida ya vuelvo con vosotras y veremos el resultado final. Mirad qué mona que queda, súper bonita. Un truqui para que nos queden iguales las dos partes del delantero al ir abiertas, y luego se ve muy feo si no nos coinciden bien. Ponemos cuello con la parte del largo y aquí cogemos nuestra medida, ¿veis? Y así nos queda exactamente igual una que la otra. A veces las telas se pueden llegar a mover, y ahora es el momento de revisar todos estos detalles para que no tengamos que coser y descoser. ¿Veis? Cogemos una parte con otra parte, punta con punta, y nos coincide. Perfecto. Voy a coser. Pues mirad, así nos ha quedado. Le he puesto unos velcros adhesivos, de estos que a mí me gustan un montón, y como veis queda súper mono. Voy a ponerle esta ropita a Chocolate de Limón, pero ya me ha dicho que no quiere salir sin ropa en este vídeo, así es que me toca desnudarlo y volverlo a vestir. Ahora os enseñaré cómo le queda esa ropita que le hemos hecho hoy. Bueno, muñequeros, pues mirad, así ha quedado de guapo nuestro chocolate. La verdad es que le queda súper bonito, un conjunto muy chulo, muy del estilo de él. Ya sabéis que los nenes del taller son un poco rebeldes y él ha decidido que va a llevar una parte del pantalón bajita y otra levantada. Creo que igual que hizo Caramelo, son de verdad parecidos. Bueno, pues espero que os haya gustado. A mí me encanta hacer esta ropita y estos zapatitos, pero aún voy a ir más lejos. Voy a hacerle un detalle final. Vamos a ver qué me invento.